nuestro canal de YouTube somos Carmen, Sara y Carla. Como ya sabéis, somos unos estudiantes de Madrid que viajamos para conocer partes de España. Hoy estamos en Valencia y hemos decidido ir al centro, así que vámonos. Bueno chicos, ya hemos llegado a Valencia. Ahora vamos a ver todas las cosas que tenemos en mente. Pero antes tenemos que ir a comer al McDonald's. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. La Plaza de Toros de Valencia fue construida entre los años 1850 y 1860, en el solar de una plaza anterior que por problemas de presupuesto nunca llegó a terminarse. Es neoclásica, concretamente dórico sencillo, inspirada en la arquitectura civil romana. Fue construida por el arquitecto valenciano Sebastián Moleón Estellés. El 1 de mayo de 1982, un toro de Anastasio Fernández mataba de una cornada a Manolo Montoliu. Este fue un banderillero valenciano muy querido por la afición. Tiene un monumento en recuerdo a su persona situado a la entrada de la Plaza de Toros de Valencia, y actualmente la plaza también se utiliza para conciertos y corridas. Could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. La Estación del Norte, también conocida como Valencia Norte, es la principal estación de ferrocarril de Valencia. Es una estación terminal de carácter monumental y estilo modernista, inaugurada en 1917. Destaca por su riqueza ornamental y grandes proporciones. Está situada al centro de la ciudad, junto a la Plaza de Toros, y apenas a 200 metros del ayuntamiento. Aquí podemos ver una vista general. Bueno, pues ya hemos llegado al Ayuntamiento de Valencia. Como podéis ver, está situado en el centro de Valencia. Es un monumento histórico del siglo XIX. El Ayuntamiento se encarga de gobernar la ciudad. Está presidido por el alcalde. Anteriormente estaba Rita Barberá, que en paz descanse, ha estado durante 22 años tomando el cargo del Partido Popular. Y ahora toma el cargo Joan Ribó del Partido Compromís desde hace 2 años. Hay un balcón que, como podéis ver, suben las falleras de Valencia con la corte para presidir las fallas que son del 1 de marzo al 19 de marzo. Y como podéis ver, también está la Plaza de Valencia, que aquí es donde montan la mascleta, y al lado de la fuente montan la falla, que luego se hace la cremal, 19 de marzo, y la infantil, que también la queman. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them. Aquí, como podéis ver, enfrente del Ayuntamiento de Valencia está Correos, que es también un monumento muy bonito, como podéis estar observando. Everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Bueno, ya hemos llegado a la Plaza de la Virgen y como podéis ver está situada al lado de la catedral, y por aquí entran las falleras
para ir a dar el ramo a la Virgen. Aquí podemos observar una fuente muy significativa de la Plaza de la Virgen realizada por Manuel Silvestre Montesinos, donde podemos ver un hombre tumbado. Ahora podemos observar el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, donde dimiten conflictos entre los agricultores de la Comunidad Valenciana. Quedan para dimitir estos conflictos todos los jueves menos festivos y días señalados. Y aquí, como podéis ver, se pone la Virgen, que las falleras entran muy guapas, vestidas de falleras, a dejarle el ramo y vestirla entera con un precioso vestido a la Virgen. Aquí se encuentra la iglesia de Santa María al lado del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado, suscribiros en nuestro canal y darle like y esperemos que hayáis disfrutado de nuestro día menos mal. Y si De nuestro queréis día seguir Valencia. viéndonos, ya sabéis. El domingo que viene, nuevo vídeo en el canal. Chao, chao.